Buenos días a todos. Primero quiero darle gracias a Dios por la bendición y la oportunidad de estar con todos ustedes. Le damos gracias también al párroco por permitirnos estar en su parroquia. Y voy a compartir con ustedes esta reflexión a la que me invitaron a presentarles sobre la verdadera conversión interior. Para comenzar, voy a compartir una lectura de la epístola a los Filipenses, en el capítulo 3, desde el versículo 1, Filipenses 3:1. El verdadero camino de la salvación cristiana. Por lo demás, hermanos míos, alegraos en el Señor. Volver a escribiros las mismas cosas a mí no me es molestia, y a vosotros os da seguridad. Atención con los perros, atención con los embusteros, atención con la mutilación, pues los verdaderos circuncisos somos nosotros los que damos culto en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús sin poner nuestra confianza en la carne, aunque yo tengo motivos para confiar también en la carne. Si algún otro cree poder confiar en la carne, mas yo, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo e hijo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, intachable. Pero lo que era para mí ganancia, lo he juzgado una pérdida a causa de Cristo. Y más aún, juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien perdí todas las cosas y las tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no con la justicia mía, la que viene de la ley, sino la que viene por la fe en Cristo, la justicia que viene de Dios, apoyada en la fe, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos, hecho semejante a Él en la muerte, tratando de llegar a la resurrección de entre los muertos, no que lo tenga ya conseguido o que sea ya perfecto, sino que continúo mi carrera para alcanzarlo, como Cristo Jesús me alcanzó a mí. Yo, hermanos, no creo haberlo ya conseguido, pero una cosa hago, olvido lo que dejé atrás y me lanzo a lo que está por delante, corriendo hacia la meta, al premio a que Dios me llama desde lo alto en Cristo Jesús. Así pues, todos los perfectos tengamos estos sentimientos, y si en algo sentís de otra manera, también eso os lo revelará Dios. Por lo demás, desde el punto a donde hayamos llegado, sigamos en la misma dirección. Palabra de Dios. Todos nosotros tenemos una experiencia de conversión, porque si no, no estaríamos acá. La conversión y ese celo por adentrarnos en Dios es lo que nos lleva a caminar, a peregrinar buscando más de Dios. Y esta mañana es testigo de eso. Estamos acá y interrumpimos todo lo que hacemos allá afuera en lo que Dios nos ha encomendado, y porque el Espíritu nos ha atado. Es un término que usa mucho San Pablo, que yo pienso que es preciso, es muy exacto. Uno no puede llegar a escuchar las cosas del Espíritu si el mismo Espíritu no lo ató y lo trajo. Es una fuerza interior que llevamos nosotros por el bautismo, que nos ata y nos lleva cuando el Espíritu nos quiere hablar. Por eso la palabra dice: si hoy oyereis mi voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, cuando me tentaron, un pueblo maleado de incredulidad. Es palabra de Dios dirigida a su pueblo, advirtiéndonos que Él nos habla, que Él nos llama,
que Él nos exhorta, nos corrige y al mismo tiempo nos señala el camino, que es Jesucristo. Por eso, cuando hablamos de la conversión interior, la verdadera conversión, estamos hablando de entender que hay dos pasos dentro de esta conversión. La primera es la conversión donde entramos a nuestra religión. Es un paso importante porque entramos a descubrir nuestra doctrina, a vivir nuestras tradiciones, abrazar nuestra sana palabra, la sana doctrina del Señor, a entender la jerarquía de la iglesia, a vivir los sacramentos, aprender y acostumbrarnos a orar, a descubrir la maternidad celestial en la Virgen María, a entender el misterio de nuestra relación con los santos, con los ángeles, con las almas purgantes y sobre todo a entender nuestra misión como católicos, que somos enlistados en esta milicia de Dios, en su iglesia, para que nos convirtamos en testigos de la luz. Y esa es una etapa que todos vivimos y necesitamos vivir, porque son los cimientos de nuestra religión. Y ahí se nos introduce a Cristo como la cabeza de nuestra iglesia y al Espíritu Santo como quien va a caminar con nosotros siempre, hasta que lleguemos a casa. Por lo tanto, esa primera conversión hay que superarla, porque hay más que eso. Eso es tan solo el principio. Necesitamos entonces comprender qué es espiritualidad, porque después de la religión necesariamente tenemos que entrar al espíritu, porque lo contrario es una religión sin espíritu. Cuando hablo de espíritu, sabemos que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, porque hay otro espíritu que es el espíritu del mal. Tan solo hay dos espíritus. Ahora, es entrar a ese espíritu es el trabajo más importante de nuestra vida. El ejemplo de el que se queda en la religión y no entra al espíritu es el fariseo del Evangelio. Ustedes se dan cuenta cómo Jesús los exhorta. Les dice sepulcros blanqueados, raza de víboras, hipócritas, quién sabe cuántos adjetivos les coloca, pero porque los ama, porque son sus judíos y los encuentra sin amor. La prueba está que lo crucificaron a él, los encuentra sin amor, pero los encuentra perfectamente acomodados a la ley y a la religión. Eran los más estrictos, los que más leyes tenían, los que más observaban todas sus vestimentas litúrgicas, sus modales, su comportamiento en el templo. Por eso juzgaban tanto a los apóstoles del Señor. Todas estas costumbres y hábitos religiosos de ellos eran impecables. Esta es una vida que es la vida religiosa, un paso que tenemos que superar. Normalmente el ser humano se acomoda a la religión más fácil que a la espiritualidad, porque la religión le apacigua su conciencia y le hace sentir que está bien porque practica la ley, cumple con la ley y los preceptos. Entonces eso le da un sentido como de paz con Dios y de paz consigo mismo. Normalmente, generalmente una paz falsa, porque no necesariamente eso quiere decir que uno tenga conciencia del amor de Dios, por lo que si no tiene el Espíritu de Dios despierto en su conciencia, ¿cómo va a entender el amor? Si el amor es Dios. Por esto, el paso de esta religión al Espíritu en este mundo en que vivimos hoy, dentro de este materialismo, consumismo, relativismo, todos los ismos que llevan al abismo, todo esto no es fácil dar ese salto, porque es un salto cuántico, porque es un salto en el cual tenemos que desprendernos de todo lo que conocemos, de lo que creemos que somos y de
esa plomada que nos mantiene en la tierra, con los pies en la tierra, por medio de la religión como buenos católicos. En algún momento esto puede ser confuso para algunas personas, pero yo quiero adentrarme más en eso con detalles. Sucede que se habla mucho de espiritualidad y ustedes seguramente se han dado cuenta y seguramente han experimentado retiros espirituales siguiendo ciertos talleres específicos, sistemas, métodos para la espiritualidad. Hay incluso la teología de la espiritualidad, pero mire, todo esto es intelectual, ¿no? Es decir, todo eso ayuda porque es otra parte de la religión que habla de espíritu, pero eso no necesariamente lo lleva a uno al espíritu. Un método, un tipo de retiro organizado con ciertas etapas, eso todavía es intelectual. Eso es simplemente una presentación intelectual de lo que debe ser el espíritu. Es como si usted tiene una novia, un novio, y hablan del amor y se ponen a explicar el amor y sacan todos estos tratados del amor de todos los tiempos y comparten poemas y comparten obras literarias sobre el amor y hablan de eso y se llenan de toda esa literatura, pero no se aman. Sí, no se aman. Entonces todo ese formarse, entender, dilucidar todo ese misterio del amor es intelectual, es como una religión. Es simplemente algo que no se eleva, no se desprende. La religión es importante porque por eso no podemos, no sé si este ruido nos dejará seguir, pero bueno, la religión es importante, pero no podemos permitir que la religión nos deje anclados como a los fariseos del Evangelio. El materialismo en que vivimos hace que nosotros tengamos una tendencia a vivir la vida temporal de acuerdo a sus preceptos, por decir algo así, de acuerdo a sus leyes, que es la comodidad, el éxito, el alcanzar nuestras proyecciones. Todo esto es bueno porque Dios nos ha dado el mundo material para que nosotros lo administremos. Encima de esto tenemos responsabilidades, tenemos muchas cosas que Dios nos ha encargado. Por lo tanto, estamos activos en el mundo, el Señor todavía no nos ha llamado y todavía tenemos que conseguir el pan con el sudor de la frente, estamos envueltos en las cosas del mundo material. Pero lo que sucede es que a pesar de estar en el mundo material como hijos de Dios, como hijos de la iglesia, somos llamados en medio de este peregrinar por el destierro en que estamos hacia la patria celestial, que es la Jerusalén del cielo. Tenemos que ir avanzando en el Espíritu para que cuando nosotros seamos llamados al final de esta vida, nuestra alma tenga salud lo suficiente para elevarse hacia la montaña del Señor, para elevarse hacia la cima de esa montaña. ¿Y cómo se hace eso? Primero, la regla más importante para entender espíritu es: tome usted una mirada, dele una mirada muy sincera a su religión. Primero, revise sus oraciones. Piense las intenciones de sus oraciones, a dónde están enfocadas. Porque normalmente en la religión que no tiene espiritualidad, las oraciones siempre están enfocadas única y exclusivamente a nuestras necesidades temporales, los cuales son válidas 100%. El Señor quiere que nosotros presentemos nuestro caso ante Él siempre. Esa es parte de nuestra comunión con Dios, somos sus hijos. Pero si quiere usted darse cuenta cuánto verdaderamente está compenetrado con ese Dios,
Piense cuántas veces en sus oraciones simplemente les ha hecho para alabarlo, para agradecerle, para bendecirlo, para darle gracias, para pedirle que los santifique, para pedirle que lo lleve al cielo. Esto es espíritu, ahí entra el espíritu. Cuando uno ya coloca el corazón en Dios y se olvida de uno, ya me olvido de mí y ya hablo con Dios y Él es el Señor y Él es el que me creó y Él es el que me da todo y nada se mueve en mi vida sin su voluntad y yo te adoro, Señor, y yo te bendigo por todo lo que haces en mi vida y apiádate de mí, pobre pecador miserable que siempre te ofendo, y Señor, dame la gracia de poder buscar y vivir el celo de mi salvación y el celo de llegar a la casa tuya para vivir eternamente contigo y continuar alabándote y glorificándote por siempre. Esa es una entrada al Espíritu, es una entrada a... Por eso la alabanza es tan importante, pero la alabanza espiritual, porque hay una alabanza que es simplemente un canto, que es simplemente un acompañamiento musical a la oración y todos gritan aleluya, muy común entre las sectas, pero es algo más profundo que esa alabanza y ese canto musical que simplemente evoca un estado de oración en el cual el alma se siente extasiada. Pero yo me refiero más particularmente es a una relación íntima con Dios, donde yo me olvido de mí mismo y comienzo a hablar con ese Dios, sin pedirle nada. Porque miren algo curioso, nosotros somos los hijos de Dios, sabemos que Dios todo lo sabe, todo. Y nosotros venimos acá, nos arrodillamos y le contamos al Señor todas las cosas que nos suceden. Señor, perdí mi empleo, Señor, no tengo dinero, Señor, estoy enfermo, Señor, se me dañó mi matrimonio, Señor, mis hijos están lejos de la fe, Señor, y la lista es larga. Y el Señor está ahí, qué pesar y cuánto lo siento y cómo. El Señor todo eso lo sabe. Todo lo sabe, somos esos pequeñitos de Él, que todo lo que le estamos diciendo a Él, Él lo conoce porque es Dios. Y nosotros tenemos que tener en el corazón ese conocimiento de que Dios sabe eso. Ustedes se dan cuenta que mucha gente ora y le presenta su caso al Señor y luego empieza a decir, ¿será que el Señor no me escucha? ¿Será que el Señor no me entiende? ¿Será que el Señor no tiene compasión de mí? ¿Por qué razón mis oraciones no tienen efecto, no dan fruto? ¿Qué será lo que sucede? Y empiezan a buscar. Hay gente que me pregunta, Señor, ¿usted conoce una novena bien fuerte para fortalecer mi economía o para traer a mi marido de regreso o para que mis hijos me escuchen? Y buscan ya entonces un poder supersticioso dentro de nuestras devociones y dentro de nuestra religión. Y ahí es donde está esa religión que no trasciende. Porque cuando usted se arrodilla acá a presentarle su caso al Señor, es importante que le cuente todo. Él es como un padre de familia. El padre de familia normalmente sabe lo que le pasa al hijo o a la hija. Normalmente uno tiene una idea en qué andan. A lo mejor no sabe detalles, pero sí sabe en qué andan. Cuando el hijo viene a contarle a uno las cosas, uno se alegra de que el hijo tenga esa confianza de contarle las cosas a uno, y es un acto de amor de parte del hijo, aunque venga por interés. Pero a uno, con el hecho de que el hijo está ahí compartiendo sus necesidades y su vida, eso es algo importante. Eso es Dios, pero a un nivel mucho más alto, porque Él es perfecto, su amor. Entonces Él quiere que nosotros le contemos todo, pero lo importante es que nosotros sepamos que ese Dios todo lo sabe, que ese Dios todo lo puede. Por eso yo al final de mis oraciones, cuando le pido algo al Señor, para cerrar la oración le digo, Señor, si tú no me vas a dar lo que te pido, dame la gracia de no necesitarlo más.
Y ahí ya le entrego al Señor lo que le pido y no me quedo esperando los frutos ni la respuesta de esa oración. Si llega, lo glorifico inmensamente, y si no, pues me olvidé porque Él me dio la gracia. Y esta es una oración que tiene un sentido espiritual, porque la otra oración tiene tan solo un sentido religioso, que es la rezandería, la súplica incesante, que es el desespero, la inquietud, la angustia, la falta de fe de una persona simplemente religiosa. Y bueno, como les decía yo antes, no se trata de juzgar o demonizar la religiosidad. Como les dije, es un paso importante. Partimos de la religión. Pero ¿a dónde queremos entrar? Queremos entrar a esa oración y asegurarnos que esa oración es una conversación personal, íntima con Dios, como quien habla con su mejor amigo. Y ya uno está por encima de la recitación y la salmodia, sino que ya entra en un diálogo, una conversación. ¿Y cómo se llama eso? Se llama comunicarse con el Espíritu. Porque si usted no creyera que el Señor está ahí presente, no le estaría hablando. Y el Señor está ahí presente, ¿cómo? En espíritu. Por lo tanto, ya comienza usted a tener una relación personal con el Espíritu de Dios. Con esto no quiero decir que la recitación y la salmodia no se debe hacer. Claro que se debe hacer. Ese es un ejercicio espiritual religioso que nos lleva a nosotros a colocarnos en un estado de relación íntima con Dios. Eso solamente cuando hay excepciones, cuando esa recitación y esa salmodia es hueca, ¿no? Uno a veces llega a misa, a una iglesia, y esto pasa en todo el mundo por donde paso, y hay unas 4 o 5 señoras ahí, o señores, y se están rezando un rosario a toda velocidad. Ni siquiera se les entiende las palabras, ¿no? Como una ametralladora, no entiende, y terminan y ya a toda velocidad. Y yo digo, ese tipo de recitación y de salmodia, pues no llega a ningún lado, porque eso no tiene espíritu, eso es una recitación a toda velocidad, como para salir rápido de ese rosario, ¿no? Antes de que salga el Padre. Si yo digo, si uno quiere hacer un rosario bien, esta mañana aquí lo hicieron muy bien, no estaban corriendo, hicieron un rosario común, un rosario apropiado, por decir así, religioso. Digo, si uno quiere hacer un rosario, pues búsquese su tiempo para hacerlo, y si no, pues hágase una década nomás y asegúrese que lo termina, porque sabemos que el rosario, tanto como cualquier oración, no es una invocación mágica que tiene que hacerse y terminarse exactamente como es, en el momento que es, porque Dios no es magia. Por eso, en la vida nuestra y en nuestros afanes diarios, no todas las veces y no todos los días podemos sentarnos y rezar un rosario completo. A veces tenemos que salir, a veces tenemos que hacer miles de cosas. Yo lo que hago es que cuando tengo un día muy ocupado, empiezo por décadas, por decenas del rosario. Me rezo una, levantarme, sigo cualquier oportunidad que tenga, voy rezando la otra y completo el rosario. A veces rezo varios rosarios en el día, de decena en decena, porque no es mágico. El rosario, desen cuenta de esto que es importante, y esto tiene que ver con espíritu. La oración es una intención. Cuando el corazón suyo siente la necesidad de orar, la oración ya está hecha. Lo que sigue es simplemente la materialización de la intención. Pero ante Dios ya esa oración se dio. Sí, esa oración está hecha, queda en el eterno presente de Dios, porque lo que importa ante Dios es ese corazón, y lo que ese corazón quiere, eso es lo que Dios ve, esa intención del corazón. Entonces, cuando una persona con toda la gracia y honestidad quiere orar, inmediatamente se eleva como un incienso al cielo ese
ese sentimiento de amor hacia Dios, porque la oración es amor a Dios, a no ser de que la está haciendo por amor propio solamente para conseguir lo que necesita, porque esta es una oración religiosa. Si cuando la oración es condicional, es una simple oración religiosa, y esa oración es vacía. Por eso usted tiene que revisar sus oraciones si queremos entrar por esta puerta hacia la espiritualidad. Para entrar a la puerta de la espiritualidad usted tiene que requisar su forma de orar, tiene que requisar su forma de vivir los sacramentos, su forma, su conducta en el templo. Si ustedes leen la vida de los santos que hablan de almas del purgatorio, hay un pasaje importante en la vida del Padre Pío que seguramente ustedes lo conocen. Es de un monje. El Padre Pío está haciendo sus oraciones de las horas litúrgicas en el coro de su capilla ahí en San Giovanni Rotondo. Está solo. Él tenía ciertos permisos por su condición, ¿no? Porque normalmente todos tienen que orar esas oraciones juntos, los monjes. Estaba solo y sintió un ruido como que alguien dejó caer algo en el altar. Y él se puso furioso porque él era de un temperamento difícil y además no tenía sentido que alguien estuviera ahí. Todos tenían que estar en el comedor a esa hora. Entonces él llama, ¿quién está ahí? Y sale un monje atrás del altar y le dice su nombre. Y el padre se dio cuenta que era un alma y le dijo, ¿qué necesitas? Y dice, necesito que ore mucho por mí, padre, porque estoy pagando acá todas las irreverencias que cometí en la iglesia cuando estaba en el servicio al altar. Y ese pobre estaba ahí en un purgatorio muy complicado. Entonces, en otros testimonios que hay, se habla de todo lo que sucede en el momento que entramos al templo de Dios. La iglesia, por tradición, ha mantenido las pilas de agua bendita a la entrada. La pila de agua bendita tiene un sentido particular. Primero, el agua bendita borra nuestros pecados veniales, nos prepara mejor para comulgar. Y lo otro es que también despeja nuestro ser para que tengamos discernimiento de espíritus y al entrar al templo estemos completamente conscientes de que entramos al templo de Dios y no es simplemente otro salón más de todos los salones donde hemos estado hoy, sino que es el templo del Señor. Y ya uno queda transformado si entra en conciencia. Y ya usted se cuida cómo camina, cómo se sienta, lo que hace, todo se lo cuida porque está en el templo del Señor. Se cuida cómo se viste, todo tiene que cuidarse. Esto todo es parte del espíritu. No estoy hablando de la religión, ni los escrúpulos, ni la meticulosidad del fariseo, sino que estoy hablando del respeto profundo a lo que es sagrado. Y eso, entre más nos adentremos en el Espíritu de Dios con nuestra religión se va a convertir en una religión más estricta, pero más santa. Ustedes saben que en la iglesia hay dos vicios extremados. Uno, que son los fundamentalistas, los fanáticos, que los consideran como de extrema derecha. En el otro están todos los liberales, los que han liberado la liturgia, han liberado la palabra, han liberado la moral, la ley, todo. Y tienen como un nuevo evangelio. Y los oye usted predicando en el púlpito y la gente los ama porque todos son como ese padre que predica así. Y generalmente estos padres son los más famosos. Usted los ve en internet y tienen millones de seguidores, porque esos son los padres de la misericordia, ¿no? Entonces, el Señor todo está bien con Él. Somos unos pobres pecadores que no vamos a cambiar y que Él nos conoce así, aleluya, y todo el mundo grita aleluya, ¿no? Porque ahí se quedan en una religión liberalizada. Los otros son generalmente gente extremadamente religiosa, al extremo, hasta el punto que la gente va a esas Eucaristías y salen diciendo yo nunca he visto algo más hermoso.
Nunca he visto a nadie celebrar una Eucaristía con tanto fervor. En esto, miren, yo soy un amante de la tradición litúrgica original, que es en latín, que es mirando al altar, todo esto de la misa tridentina. Cuantas veces puedo participo, pero no soy amante de las personas que lo practican, de la mayoría, porque como decía Gandhi, yo quiero a Cristo, pero no me gustan los cristianos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que yo amo la misa tridentina, pero la mayoría de los tridentinos no los soporto, porque son gente orgullosa, pretenciosa, que creen que son mejores que todos los demás católicos que vienen a la liturgia tradicional del rito latino, romano, que es una liturgia traducida a todos los idiomas, con el sacerdote mirando a la congregación, y eso para ellos es como un sacrilegio, ya. Y entonces todos los demás somos herejes para ellos. Ese es el fanatismo. Ahí ya entra las señoras que no tienen manto, entonces están escandalizando a la iglesia, y bueno, ese es un extremo, es un vicio. Y esos son los que persiguen al Papa normalmente, cuando debían ser los más obedientes, supuestamente, que son tan meticulosos y tan estrictos, y de ahí salen todos los movimientos antipapa. Entonces, miren, una de las realidades más importantes de tener claras es que para entrar en el espíritu y avanzar desde la religión al espíritu, tenemos que tener algo muy claro: la obediencia incondicional a la iglesia. Nosotros no podemos obedecerle a nadie a pecar, pero nosotros no podemos perseguir la jerarquía de la iglesia simplemente porque no estamos de acuerdo en algunas cosas que hacen o dicen. Uno no puede perseguir a la iglesia así. Mire, muchas veces tenemos obispos. Yo tengo en Colombia obispos comunistas. En la ciudad de Cali tenemos un arzobispo de parte de la guerrilla, de todos los terroristas, y los defiende y ataca al gobierno. Es como un comunista. Según entiendo, fue infiltrado desde el seminario, este arzobispo, un monseñor Zuluaga. Y yo combato, yo lo he estado investigando y todo, que queremos que o se convierta o se vaya de la iglesia. Eso lo podemos hacer los laicos investigando ese tipo de caracteres, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros, a pesar de eso, nosotros estamos sujetos a la obediencia. Les doy un ejemplo paralelo. Un exorcista, para que el demonio le obedezca, tiene que estar en obediencia al obispo. El obispo tuvo que haberle autorizado para ser exorcista. De lo contrario, está fuera de la obediencia y el diablo no le obedece. El diablo lo engañará, pero no le va a obedecer. Esto no importa en qué anda el obispo. Por ejemplo, ese obispo comunista de Cali, ese obispo tiene el poder para darle autoridad a un sacerdote para exorcizar a un poseso, y el demonio tiene que obedecer aunque ese obispo le pertenezca a él, porque ese obispo está actuando en nombre de la iglesia. ¿Cuántas veces no nos hemos ido a confesar con un sacerdote que de pronto es un tremendo homosexual, o tiene mujer e hijos, o quién sabe en qué anda, ¿no? Un perverso, o un sacerdote enamorado del dinero, que no tiene amor ni le importa la iglesia? ¿Cuántas veces no nos confesamos con sacerdotes así? Y esa confesión es válida porque ese sacerdote está ordenado como sacerdote, y ese sacerdocio no se lo quita a nadie, a no ser de que la iglesia decida quitárselo. Pero el caso es que si entendemos eso, entonces ahí está muy clara la obediencia. Por eso yo no puedo irme contra la jerarquía de la iglesia, porque entro en desobediencia, y por eso el derecho canónico dice que aquel que no reconoce al Papa y ataca y persigue al Papa y habla mal del Papa y propaga cosas malas del Papa, queda excomulgado. La iglesia no necesita excomulgarlo. Hay una ley canónica que dice queda excomulgado.
Y usted ve toda esa gente que persigue al Papa comulgando, vienen a comulgar, y uno sabe que lo están persiguiendo, y saben y conocen la ley, pero no les importa porque creen que están correctos. Eso se llama un espíritu de soberbia, es Satanás, es el espíritu de la apostasía. Ese fue el mismo espíritu que se llevó a Martín Lutero, el mismo que se llevó a Calvino, a Enrique VIII, es el espíritu de la apostasía. Y hoy está muy latente en la iglesia, hay mucho apóstata. En Colombia tenemos un movimiento de apóstatas inmenso que nació con un canal de televisión que se llamaba Teleamiga. Por ahí como que todavía sigue, pero ya lo cambiaron porque el fundador, a quien yo conocía bien, se murió, un señor Galat. Y hay otros elementos ahí viciosos que se perdieron, se convirtieron en apóstatas y tienen un ministerio específicamente para perseguir al Papa, ¿no? Entonces, la espiritualidad precisamente no se puede alcanzar si no tenemos solucionada la religión. Las condiciones de los fundamentos de la religión son la obediencia a la iglesia. Si usted tiene algún problema con la iglesia, jamás entrará en el espíritu, no puede. Porque la iglesia es como una plataforma de lanzamientos del alma. ¿Ustedes se dan cuenta de la preparación que hay para lanzar un cohete al espacio? Se necesitan unos niveles de combustión altísimos para que ese cohete se eleve después de esa explosión que hay cuando se lanza. Pues miren, la iglesia es como esa plataforma de lanzamientos del alma. Cuando usted ve un muerto aquí en la iglesia, en su ataúd, y están haciendo sus ritos funerales, ese muerto está en la plataforma de la iglesia y con el rito funeral están lanzando ese cohete. Hay cohetes que no suben mucho, hay otros que se explotan y caen al abismo, y hay otros que se van derecho al espacio de Dios. Pero para lanzar ese cohete, el muerto tiene que traer su fuego. ¿Sí? La iglesia lo que hace es encender el fuego que hay ahí, ¿sí? Como si fuera un fósforo. Esa es la iglesia, viene con el agua bendita y las oraciones y dice: a volar, pajarito, que te vas del nido. ¡Pum! Y si ese pajarito no tiene alas, si no tiene fuego, pues ahí está. Ustedes sabrán, mire, todos ustedes seguramente han tenido experiencias de funerales. Uno entra, yo como viajo tanto por dentro de la iglesia, muchas veces en las misas donde voy, entre semana generalmente, me encuentro un funeral y están enterrando a alguien. Entonces ahí estoy yo. Hay funerales en los que todo el mundo está como mirando para abajo, así. Y todo es lúgubre y como tiniebla, bien oscuro. Hay otros funerales en que todo el mundo está mirando para arriba y los rostros son brillantes. Ustedes se acuerdan y seguramente vieron el funeral de Juan Pablo II. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Todo el mundo miraba para arriba, nadie miraba para abajo. Y a pesar de la tristeza había una inmensa alegría, porque se sabía que ese cohete se había elevado a las alturas más increíbles. Y todo el mundo sabía que por eso dejó como una orfandad, un sentimiento de orfandad, del desprendimiento de ese padre. Pero ese es un funeral diferente. Por eso es importante entender lo que es espíritu, porque entonces en el momento que nosotros lleguemos a nuestro funeral, lo cual va a llegar en cualquier momento, espero que como ejercicio espiritual nosotros esta mañana podamos ser tan valientes de imaginarnos en un ataúd aquí. A ver, aquí, cada uno de nosotros. Imagínese ahí en su funeral. Esto es importante. Piense, ¿cuánto voy a elevarme con este rito funeral? ¿Hasta dónde voy a alcanzar en este vuelo? Porque ese vuelo depende del espíritu, ya no es la carne. La carne ya la dejó en el ataúd.
ya se desprendió. Y la fuerza que tengas, alma, es lo que hizo usted con ella, que fue cuánto entró en el espíritu. Ese muerto pudo haber sido el más religioso de todos, el que estaba en iglesia todos los días, el que hacía toda clase de cosas en la iglesia, el más activo. Eso no quiere decir que su alma tiene fuerza, tiene fuego y tiene Espíritu Santo para elevarse, porque la religión sola no lleva a nadie al cielo. Nadie se ha salvado por la religión. Uno se salva por el Espíritu, por el Espíritu. La religión es una plataforma de lanzamientos. Entonces, la conversión interior es la entrada en el Espíritu. Hay que ponerle amor a todo. Cuando usted está rezando un rosario, usted tiene que espiritualizarlo. ¿Y cómo se espiritualiza un rosario? El rosario son los misterios de la encarnación, la vida pública del Señor, la pasión del Señor, la resurrección, la ascensión al cielo. Ese es el rosario, todos son misterios, es el Evangelio. Por lo tanto, cuando usted reza el rosario, si usted quiere hacerlo en el Espíritu, usted tiene que visualizar qué está sucediendo en todo lo que está recitando. Cuando usted recita el Ave María, usted sabe que está en la Anunciación, está en la Visitación, porque eso es lo que representa el Ave María. Cuando reza el Padre Nuestro, está al lado de Jesús, hablándole al Padre en la oración perfecta que nos ha dado, y cada una de esas oraciones deben estar presentes en nuestro corazón como el hecho espiritual que representa. Por esto, dicen, y es cultura católica tradicional, de que el rosario es una de las armas más poderosas contra el diablo. Pero si el rosario no tiene espíritu, no le toca ni los talones al demonio, porque el demonio es espíritu. Para que usted pueda llegar ante el diablo y ahuyentarlo y sacarlo de su vida, usted no puede llegar con su hígado, usted tiene que llegar con su espíritu, ¿sí? Usted no llega donde el diablo con su estómago, llega con su espíritu. Es de la única manera. Entonces, si usted va a rezar un rosario para defenderse del diablo, usted tiene que meterse en el espíritu del rosario. Entonces, Dios te salve María, ¿dónde está? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando? Los espíritus viven en el eterno presente de Dios, no viven en el mundo material. Ellos no viven en el tiempo ni en el espacio. Por lo tanto, para entrar a esa dimensión y combatirlos, tengo que entrar con el Espíritu. Entonces, si yo cada Ave María, cada Padre Nuestro, cada paso al rosario lo estoy visualizando por lo que es, los demonios están viendo lo que yo veo, y estoy en el Espíritu y los voy arrinconando, los voy alejando, los voy sacando de donde quiera que están, porque lo último que los demonios quieren ver son los misterios de Jesucristo, porque eso los derrotó a ellos para siempre y eso los quema, porque cuando usted dice Dios te salve María y usted está consciente que ahí está el arcángel San Gabriel, que ahí está María, los demonios también están viendo eso porque usted lo está viendo y ahí mismo vuelan. Ellos no quieren estar al frente del arcángel San Gabriel o de la Virgen María. No van a estar ahí. Entonces, si usted hace un rosario en el Espíritu, se pueden imaginar el poder y la fuerza que tiene cada Ave María, cada Padre Nuestro, cada paso que da en el rosario. Yo, en una oportunidad en Nueva York, hace años atrás, fui a un apartamentico de un grupo de oración de gente muy sencilla, que habían ahí gente del Caribe y de Sudamérica, y me contaron lo terrible que estaba el vecindario, por las pandillas y todo lo que había, las drogas, bueno. Entonces, orando con ellos ahí, les dije, yo creo que aquí lo que tienen que hacer es ponerse a rezar el Vía Crucis en silencio, pero en grupo, alrededor de este vecindario. Y lo deben hacer
por mucho tiempo. Háganlo continuamente, por mucho tiempo. Pues miren que yo no los volví a ver hasta 3 años después. Cuando los volví a ver, los vi porque la renovación carismática ahí en Nueva York me llevó a predicar en un congreso y unas señoras se me acercaron, puertorriqueñas, y me dijeron, ¿se acuerda de nosotros? Es lo que me dice mucha gente, digo, qué pena, pero no me acuerdo, ¿no? Entonces me dicen, es que usted nos recomendó hacer el Via Crucis alrededor de nuestro vecindario. Y lo hicimos porque esas personas son como soldados de esos tenaces, y lo hicimos por año y medio todos los días a las 5 de la mañana. ¿Se pueden imaginar? Primero porque a esa hora todos los bandidos están dormidos, ¿no? Ya hicieron todas las maldades en la noche, ya les conocían la rutina. Segundo porque tenían que ir a trabajar, ¿no? Y no tenían otra oportunidad. Todas ellas tenían empleos muy humildes. Entonces me dice, al año y medio de estar haciendo eso todos los días, llegó una corporación inmensa y compró 6 bloques de edificios de ese vecindario. Y como en año y medio salieron todas esas personas de ese vecindario, tumbaron todos los edificios y construyeron todo un barrio nuevo que cambió en niveles económicos y todo. Y a esta gente, de los que tenían propiedades, pues les fue muy bien, porque muchos quedaron con apartamentos modernísimos en ese lugar, otros les tocó buscar vivienda en otra parte, pero el vecindario se limpió. Ahora, Dios lo hizo así, eso fue lo que Él decidió, seguramente no estaba tan mal que no había forma de sacar a esa gente de ahí, esa era la única forma de sacarla. Pero, ¿por qué razón? Porque ellos hicieron todo en el Espíritu. Yo les dije, mire, cuando ustedes recen el Via Crucis, caminen con Jesús. Jesús en el Via Crucis era el hombre maldito, el despreciado, escupido, apedreado, el más malo. E iba caminando con ladrones, bueno, por el Calvario. Pero era el ganador. Porque en el Espíritu, que es donde estamos hablando nosotros, el que iba perdiendo ahí era el infierno. Llevaba arrastrado con esa cruz todos los demonios. Y cuando a él lo crucifican, el infierno entero aúlla como animales, porque los derrotó la muerte. Entonces el Via Crucis es lo más poderoso que hay para derrotar a Satanás, porque usted los toma así y los arrastra con esa cruz y se va con estación tras estación y ahí los lleva amarrados. Si usted hace eso lo suficiente, usted sale hasta del último demonio de cualquier conflicto o situación que tenga en su vida donde haya actividad demoníaca que lo esté bloqueando. Pero para eso entiendan, tiene que ser en el Espíritu, no puede ser una rezandería repitiendo, así no, eso no sirve, porque eso el diablo no lo toca. Mire, yo he oído de posesos, los he conocido, he estado en algunos exorcismos muy complicados, y la posesa, por ejemplo, en una oportunidad estaba yo en un exorcismo en Roma y el exorcista le dijo a la posesa, a una monja, le dijo, reza el Ave María. Y el demonio dijo, ¡ah! Eso lo reza esta maldita todos los días. Dios te salve María, llena eres. Y se lo repitió todo, el Ave María entero. Pero ¿qué pasó? Que es que ese Ave María era un Ave María vacío. Él mismo lo recitó así, como ella lo recitaba. No tenía espíritu ese Ave María, no le hacía ni cosquillas al demonio. Por eso hay gente que piensa que la rezandería es un exorcismo. Eso no asusta al diablo. Nada asusta a Satanás si usted no se entra por el Espíritu, con el Espíritu de Dios. Porque solo el rezo no llega a ninguna parte. Por eso es importante entender lo que tenemos que hacer con nuestra religión, que es preciosa. Nuestra religión es perfecta, es la casa de Dios, es la milicia de Dios, la única iglesia, la iglesia católica. Pero nosotros sabemos que la salvación es para toda la humanidad entera.
Es como el pueblo judío era un solo pueblo, el único pueblo de Dios, pero porque estaban encargados de preparar la encarnación del Salvador. Una vez que se encarnó, comienza la nueva alianza en la cual nosotros somos injertados a ese árbol de los hijos legítimos y como hijos adoptados recibimos la misma herencia. Pero al entender este misterio sabemos que fuimos escogidos en la nueva alianza para ser el nuevo pueblo de Dios, así como los hebreos fueron escogidos para preparar la encarnación de Cristo. Nosotros somos escogidos para preparar la segunda venida del Señor. Esa es nuestra tarea y por lo tanto somos responsables de toda la humanidad por medio de nuestro ministerio eucarístico, porque somos instrumentos eucarísticos de reparación. Esto hay que tenerlo claro. Y por eso, entendiendo las maravillas de nuestra religión católica, sabemos que está perfectamente constituida desde el Evangelio y además ha abrazado tradiciones sagradas del judaísmo. Ustedes saben que nosotros traemos el incienso, las campanas, las velas, vestimentas litúrgicas, todo esto viene desde el judaísmo, ya que dentro de la liturgia católica las vestimentas litúrgicas adoptan ciertos colores para ciertas especialidades de esa comunión litúrgica, pero de todas maneras las vestimentas vienen desde Aarón, desde la tribu de Leví, los sacerdotes, y todo eso viene en las campanas, el incienso, los cantos, las alabanzas, eso viene del judaísmo. Entonces nosotros nos encontramos en esas dos alianzas que se unen para la preparación de la segunda venida del Señor. Pero todo esto lo debemos llevar al Espíritu, porque la religión nuestra es, como les dije, la plataforma de lanzamientos. Entonces, mi recomendación, como un mapa para entrar por esa puerta del Espíritu, es que hagan todo lo que hacen ustedes con su religión, pero háganlo con meditación envuelta, con cuidado, no corran, hagan las cosas bien hechas, piensen en lo que están rezando, métanse en el Espíritu de Dios, aprendan a hablar con Él, el Espíritu que está ahí presente, y háblenle al Señor. Acostúmbrese que después de que usted presente sus súplicas, alábelo, dele gracias, bendígalo, glorifíquelo, haga eso como parte de su relación con Dios, y se va a dar cuenta esto como lo adentra en el Espíritu. Por eso es tan importante aprender a adorar el Santísimo. Cuando usted se convierte en un adorador al Santísimo, usted comienza a aprender el silencio de Dios. Hay personas que entran a adorar el Santísimo y llevan 20 novenas, se hacen 20 rosarios, se leen un libro sagrado y luego se duermen, se ponen a roncar y ahí se gastan una hora. Esa no es la forma de visitar al Santísimo. Está bien que usted haga algunas oraciones, pero lo más importante es su silencio con Dios. Eso es lo más importante. Su silencio con el Señor, porque ahí es donde el Señor habla con usted. Ahí es donde usted entra en el Espíritu. Ahí es donde usted se desafía desde la carne a creer que en esa hostia está Dios y a empujarse a la fe, a decir, creo que ahí está, Señor, en esa hostia, porque si creo debo quedar en éxtasis. ¿Se imagina uno estar al frente de Dios? Eso tiene que transformar el corazón a uno. Ustedes saben que acá está el Señor, ahí está. Y ese Señor está presente aquí en muchos niveles, dentro de cada uno de nosotros. Sabemos que es omnipresente, está en todas partes al mismo tiempo. Está en nuestras intenciones, en nuestras cargas, ahí está metido Él en todo. Está en lo que les estoy diciendo a ustedes, porque yo no preparo estas charlas, yo simplemente leo la palabra y me abro al Espíritu para que Él hable, porque yo no tengo nada que decir, yo nunca me eduqué para esto, nada. El Señor es el que me lleva y yo abro la boca para que Él diga lo que quiera. Entonces Él está aquí en muchas dimensiones.
Él está ahí en todo lo que usted está entendiendo, decidiendo, en todo lo que está viendo. Él es el que está haciendo todo eso con su Espíritu. Nosotros no pudiéramos hacer nada si no fuera por ese Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos que estar conscientes de que el Señor está acá también en la forma extraordinaria de la Eucaristía. Ese cuerpo, esa sangre que nos alimenta como pan de vida a cada uno de nosotros. Voy a pedirle al Señor su palabra para leerles a ustedes de el capítulo 13, versículo 17 de la epístola a los Hebreos. Hebreos 13, 17. Obediencia a los guías espirituales. Es como si lo hubiésemos escogido, ¿no es verdad? Obedeced a vuestros guías y someteos a ellos, pues velan sobre vuestras almas como quienes han de dar cuenta de ellas, para que lo hagan con alegría y no lamentándose, cosa que no os traerá ventaja alguna. Rogad por nosotros, pues estamos seguros de tener limpia la conciencia, deseosos de proceder en todo con rectitud. Con la mayor insistencia os pido que lo hagáis, para que muy pronto sea yo devuelto. Y el Dios de la paz, que levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, en virtud de la sangre de una alianza eterna, a Jesús, Señor nuestro, os procure toda clase de bienes para cumplir su voluntad, realizando en nosotros lo que es agradable a sus ojos, por mediación de Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Pues le doy gracias a Dios por todos ustedes, por esta iglesia extraordinaria a la que pertenecemos, por la milicia a la que Dios nos llamó, por nuestra responsabilidad en este mundo de tinieblas. Le doy gracias a Dios por todo eso. Y sobre todo le doy gracias a Dios por lo que hace en sus corazones y especialmente lo que pudo haber hecho en esta mañana. Los frutos de lo que hace el Espíritu Santo se dan de acuerdo a lo que el Espíritu Santo escoge. Por eso somos sus instrumentos. Amén.